A continuación, os vamos a explicar un poco cómo poder entender la pantalla del biofeedback para que podáis aprovechar y optimizar los vídeos que os vamos a enseñar a continuación. En esta pantalla tenemos en la parte superior el registro de la actividad eléctrica de los músculos del suelo pélvico y en la pantalla inferior tenemos la presión intraabdominal en milímetros de mercurio. Para registrar la actividad eléctrica de los músculos del suelo pélvico hemos utilizado un electrodo intracavitario que tiene como dos plaquitas metálicas que reciben cómo los músculos se activan. Y para registrar o para recoger la presión intraabdominal hemos colocado una sonda intrarrectal que va a recibir esas variaciones en la presión dentro de la cavidad abdominal. Aquí vais a ver cómo en cada columna tenemos el avance de los segundos, cómo va avanzando el tiempo y a medida que subimos en las líneas horizontales tenemos el porcentaje de la contracción máxima de los músculos del suelo pélvico. Aquí lo que se interpreta es cómo va subiendo la actividad muscular y cómo va descendiendo. Y en esta pantalla, en la gráfica amarilla, lo que tenemos son los aumentos, las variaciones de presión intraabdominal. Cómo cada vez que hacemos determinados gestos, la presión intraabdominal sube. Y el tiempo sigue avanzando igual que la gráfica de arriba. En estas columnas verticales van avanzando los segundos. Bueno, como entrenador te habrás preguntado muchas veces cómo afecta un movimiento al suelo pélvico o a la presión abdominal de tus alumnos. Y María nos lo va a explicar con una gráfica. Lo que vamos a ver son dos ejercicios, un crunch abdominal y una sentadilla, y vamos a observar qué ocurre en ese diafragma pélvico y qué ocurre en esa presión intraabdominal ejecutando estos dos ejercicios con comandos o con técnicas diferentes de ejecución. El primero que vamos a ver es el crunch. Lo primero que tenéis que saber es que en ningún momento se va a pedir o se va a realizar una contracción voluntaria del suelo pélvico. Lo que vais a ver en el registro de la parte de arriba, que es el registro de qué está pasando en el suelo pélvico, siempre son activaciones reflejas, automáticas. En ningún momento se hace una contracción voluntaria. Lo primero que vais a ver es un crunch realizado. En la subida hacemos apnea y en la bajada echamos el aire. Hemos elegido esta forma, aunque hay muchas otras, pero es una de las que los clientes, de manera espontánea, es la manera en la que hacen su crunch. Subimos en apnea, bajamos echando aire. Y vamos a ver, fundamentalmente, qué ocurre en la presión intraabdominal al principio y luego analizaremos qué ocurre en el suelo pélvico. Lo primero que vais a ver es el crunch subiendo en apnea, bajando en expiración. Fijaros en la gráfica de abajo, en amarillo, esa es la presión intraabdominal y esos picos son los aumentos de presión intraabdominal en cada movimiento. Y arriba veis cómo se ha ido comportando el diafragma pélvico. Lógicamente, si hay presión intraabdominal, el diafragma pélvico reacciona porque estamos ante una persona, que ya habréis visto que soy yo, que está sana. Y ahora estamos haciendo lo mismo, pero aplicando la técnica del método TAD. Voy a dejar que veáis y que pase la gráfica. Y ahora os explico. Lo paramos un momento y vamos a analizar un poco lo que hemos visto en los dos casos. Vamos a empezar con la presión intraabdominal. Si os fijáis en este lado de la gráfica, que estaba el 20%, el 40% y el 60%, si trazamos una línea, los picos de la presión intraabdominal cuando hemos hecho el ejercicio con apnea llegaban al 40% y luego es verdad que ese diafragma pélvico, ese CALP en general es capaz de compensar y modula un poco esa presión intraabdominal y nos quedamos entre el 20 y el 30%. Ese es el aumento de presión intraabdominal que ha habido haciendo el crunch de esta manera. Y esta es la respuesta refleja, adaptativa del diafragma pélvico. Pero mirad lo que ha pasado en relación al diafragma pélvico. ¿No os parece curioso que aquí hay más presión y sin embargo la reacción del diafragma pélvico es peor o de peor calidad y sin embargo aquí hay menos presión? Sin embargo, la respuesta es mucho más rica. Es porque esto es mucho más armónico. Trabajar como se trabaja o como planteamos trabajar en el método TAD es mucho, o le permite al diafragma pélvico trabajar de una manera mucho más armónica, mucho más libre, mucho más adaptada. De la otra manera, sufre un poquito más, por llamarlo de alguna forma. Como entrenador o como entrenadora, te hago unas preguntas. En algún momento habrás pensado cómo marcarle una sentadilla a tu alumno o a tu alumna. Y también te pregunto si en algún momento te has acercado a tu alumno y has observado
cómo maneja su respiración. Seguramente que si no lo has hecho, ya te lo comunico, cuando las personas hacen las sentadillas, hay una fase en la sentadilla de la respiración que suelen bloquear, que suelen hacer una apnea en la sentadilla. Y eso es lo que María nos va a explicar ahora en la gráfica. Vamos a comparar qué ocurre con la presión intraabdominal y con la activación del diafragma pélvico en una sentadilla realizada con el método TAD y qué ocurre con lo que ha dicho Alba, si en ese momento de cambio de dirección hacen un pequeño bloqueo de la respiración, una pequeñísima apnea. Vamos a ver primero la sentadilla con el método TAD. Hay una fase de preparación que, como no conocéis todavía el método, veis que es como un poco parada, pero ahora ya se comienza a hacer la sentadilla y veis que aparecen las gráficas, la gráfica de presión y la gráfica de activación del diafragma pélvico. Quedaros con la gráfica de presión y veis que la primera repetición sí que ha subido casi al 40%, pero luego ya se ha modulado y se queda prácticamente todo el rato esa presión intraabdominal en 30 o en el 30% de lo que es la presión máxima, que ha sido el valor de medición, que eso ahora no os vamos a explicar cómo se toma ese valor de referencia. Pero fijaros que la presión intraabdominal se ha quedado en el 30%, no ha subido más. Y que la activación del diafragma pélvico prácticamente está en el 90%. Esto es con el método TAD, presión 30%, activación del diafragma pélvico 90%. Vamos a ver qué ocurre en la sentadilla si hacemos una apnea justo en ese cambio de dirección. Vamos a ver qué pasa. Fijaros en la gráfica de presión y fijaros en la gráfica de la activación del diafragma pélvico. Y si os fijáis, en la gráfica de presión hemos llegado en esos picos más altos, coinciden justo con el momento de la apnea y estamos por encima del 90% de la presión intraabdominal. ¿Os acordáis de la sentadilla con el método TAD que no pasaba de 30? Pues aquí en ninguna de las repeticiones hemos bajado del 90%, han estado por encima del 90%. Claro, estamos ante una persona sana. ¿Hay una buena activación del diafragma pélvico? Lógicamente, porque tiene que ayudar a compensar y a responder ante estos picos de aumento de presión. Aquí el problema, si solo comparáramos el diafragma pélvico, aquí hay buena activación, en el otro caso también. El problema es que esta activación está respondiendo a una presión intraabdominal muy alta, mientras que en el otro caso la respuesta es muy buena del diafragma pélvico, pero sin sufrir un estrés excesivo por aumentos de presión intraabdominal por encima del 90%, que es una barbaridad.